Saludos. Creo que es importante, primero que todo, poner en perspectiva el, ah, el impacto que va a tener el COVID en Panamá en función del contexto histórico. Primero que todo, eh, es importante que entendamos que Panamá está viviendo hoy la era post-ampliación. ¿A qué se refiere esto? En el año 2012, en julio, concretamente, el Banco Mundial publicó un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde advertía que la finalización de los trabajos de ampliación del canal ocasionarían un shock económico que duraría 10 años, eh, durante los cuales tendríamos dificultades para el crecimiento económico, pero más importante aún que ocasionaría una reducción de la demanda laboral. Eso está ocurriendo. Eso yo creo que es importante porque antes del coronavirus ya habían una serie de aspectos estructurales que estaban incidiendo sobre la economía. Uno. Por otro lado, es importante también un poco analizar la evolución de lo que ha sido el mercado laboral en Panamá. Específicamente lo que es la contracción que ha tenido el empleo asalariado. Hace 10 años el empleo asalariado privado, estamos hablando de trabajadores del sector privado que cobran un salario, representaron 71% de la expansión del empleo. Es decir, de cada 10 empleos que se generaron hace 10 años, 7 eran trabajadores asalariados del sector privado. En los últimos 5 años, específicamente desde 2014 a 2019, esto baja a -4. De hecho, hubo una pérdida de aproximadamente unos 9.400 empleos asalariados del sector privado en ese periodo de tiempo. En contraste, los emprendedores, lo que es trabajadores independientes y patronos, subieron de un poco más del 12% de la expansión del empleo hace 10 años a representar hoy prácticamente 3 de cada 4 nuevos empleos, ¿no? Entonces creo que es importante en ese sentido tener claro que eh, ha habido una contracción del empleo asalariado privado y que es mundial, no es nada más de acá, ¿no? Eh, Antes de que viniera el COVID. Y al mismo tiempo estamos hablando, por otro lado, otra tendencia importante es que Panamá genera básicamente empleo informal. En los últimos 8 años, entre el 2011 y el 2019, 3 de cada 4 nuevos empleos que se generaron fueron informales. En los últimos 4 años, perdón, en los últimos 5 años, del 2014 al 2019, ese porcentaje sube a 85%. 85% de todos los empleos que se generaron en ese periodo de tiempo fueron informales. Y el otro 15% fueron producto del aumento de la planilla estatal. Se agregaron 35.350 funcionarios. De hecho, el año pasado, del 2018-2019, 100% del empleo que se generó fue informal. Se generaron 52.000 empleos, todos informales. Entonces, estas son condiciones que de alguna manera establecen un marco de referencia a la hora de evaluar el impacto que va a tener el COVID sobre la economía y sobre el empleo. Entonces, el COVID va a pegar en 3 etapas. Una ya, digamos, la etapa de paralización, digamos, de contención, donde hay una severa restricción del movimiento, eh, y que luego se va a ir liberando hacia una segunda fase, en la cual se va a ir flexibilizando un poco la actividad comercial, eh, donde eh, habrá oferta, se irá liberalizando el comercio, etcétera, etcétera, pero vamos a tener problemas con la demanda. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a salir golpeadas de la primera fase y van a tener problemas de liquidez. De igual manera, previsible que muchos trabajadores pierdan el empleo, de tal manera que el consumo no va a estar allí. Este es un periodo de transición que espero que dure 6 meses, por decir, ¿ok? Pero yo visualizo la tercera etapa, que es la recuperación, más bien el año que viene, ¿no? Ok,
Eh, Esto en cuanto a las fases. Otro punto importante a destacar es que el COVID le va a pegar a lo que lo pudiéramos llamar la columna vertebral de la generación del empleo. El COVID le va a pegar básicamente a 7 sectores que representan 880.000 empleos más o menos, de los cuales 480 son asalariados, más o menos 55%. Esos 880.000 trabajadores representan aproximadamente el 46% de todos los empleos. De tal manera que el golpe va a ser fuerte. Esos sectores son el comercio, la industria, hoteles y restaurantes, ¿okay? Entretenimiento, estamos hablando de servicios financieros y servicios administrativos, y estamos hablando de la logística, ¿no? Estos son los sectores que van a ser más impactados, ¿no? En esta primera fase del COVID. Y obviamente son los sectores que se están viendo más afectados por las restricciones en cuanto a la circulación. Eh, pero eso no es solamente lo más importante. Lo más importante de esto es que esos 7 sectores representaron 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años. Así que el impacto va a ser importante, el impacto va a ser severo, no solamente en el empleo asalariado, que va a ser muy fuerte, sino también en el empleo informal. Eh, Todos estos sectores tienen un alto componente de empleo informal. Recuerden que si sumamos los informales, que son 716.000 y tantos, lo sumamos a los trabajadores asalariados que trabajan en empresas que tienen menos de 10 trabajadores, estamos hablando de 53% de la fuerza laboral del país. O sea que estamos hablando de un número grueso. Ahora, ¿quiénes son los informales? Los informales son, uno, los empleados que no tienen contrato. Segundo, los independientes, aunque coticen y paguen a la Caja del Seguro Social, son informales por definición. Son criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Tercero, los patronos con menos de 5 trabajadores son informales. Cuarto, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Entonces, de tal manera que esa masa que es bastante grande, de hecho, el año pasado, 100% del año pasado, digo 2018-2019, el 100% de los empleos que se generaron fueron informales. 2 de cada 3 trabajadores que encontraron empleo tenían más de 50 años y todos tenían títulos universitarios. Así que la idea aquella de que el informal es el buhonero y el extranjero es algo que lamentablemente no es cierto, ¿no? De hecho, el año pasado el 82% de todos los nuevos informales estuvieron en servicios administrativos, servicios técnicos, la industria y la logística. Entonces, ese sector va a recibir un impacto bastante fuerte, ¿no? De tal manera que es importante que nosotros nos concentremos en este momento en buscar la manera de generar empleo. Eh, Insisto, porque vamos a tener dificultades para generar consumo. Los empleos solamente van a ser sostenibles en la medida de que podamos generar consumo que le dé sostenibilidad a las empresas. El sector privado es el único que genera empleo formal. Eh, si no hay generación si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal, como es lo que estamos teniendo en este momento. De hecho, al final de este año, el sector privado genera 85% de todos los empleos del país y 87% de toda la inversión. Ese 85% del empleo está dividido en dos. Hay 45% asalariado y 40% no asalariado. Antes del COVID ya se podía prever que para el 2023, más o menos, la mayoría de los trabajadores del sector privado serían no asalariados. Ahora con el COVID esto va a acelerarse, esto va a ocurrir este año, de tal manera que va a haber un importante impacto de trabajadores en trabajadores, va a haber un incremento importante en la informalidad y creo que debemos prepararnos para esto porque es una situación inédita. Como les decía, lo que va a darle sostenibilidad a los empleos es la sostenibilidad financiera de las empresas y si no hay ventas no va a haber empleo. De tal manera que es importante, viene un ajuste importante. Creo que como sociedad y como país creo que tenemos
estar muy claro de que necesitamos trabajar todos juntos. No es un momento para ponernos a, a- a reproches, a buscarnos diferencias. Creo que esta amenaza, que es algo inédito y totalmente no vino con un manual de instrucciones, va a requerir que todos trabajemos juntos y que definitivamente podamos trabajar en una agenda común. Yo estoy optimista en el sentido de nuestra capacidad para poder entablar un diálogo social que nos permita identificar esas oportunidades, ¿no? Así que, de todas maneras, es un tema que vamos a tener que prestarle bastante atención y por lo pronto no nos queda sino, eh, insisto, tratar de convencer y de inspirar la necesidad de este diálogo social, que es el que nos va a llevar a poder identificar estas ideas para poder crecer y superar entre todos el impacto social que va a tener el COVID.